La primera vez que vi a Sofía Vidal perder su beca, yo ya estaba muerta. No oficialmente, no según el registro o la web de la universidad, pero sí en todo lo que importaba. Me habían borrado 6 meses antes, bajo la luz blanca del laboratorio 4. Mi nombre había sido eliminado del proyecto de investigación que yo había construido. Habían encontrado mis huellas en un vial que nunca toqué, y mi cuaderno final había desaparecido del cajón con llave donde lo guardaba. Para la semana de la graduación, todos los profesores del campus creían que yo había falsificado datos, que había puesto en peligro a 3 estudiantes y que había huido antes de la audiencia disciplinaria. La verdad era más sucia. Yo no había huido. Me habían atrapado en el almacén de disolventes durante un incendio que Sofía llamó un accidente. Recuerdo golpear el cristal hasta que mis palmas se abrieron, mientras el humo me envolvía y la alarma de emergencia no sonaba. Al otro lado de la puerta, Sofía permanecía inmóvil con su bata blanca de laboratorio. Su pelo dorado reflejaba las llamas. No parecía asustada. Parecía aliviada. Mi último pensamiento claro no fue sobre la muerte. Fue sobre el cuaderno azul marino bajo su brazo. Aquel que contenía 4 años de mi trabajo, la investigación de mi beca, y la única prueba de que su celebrado descubrimiento me pertenecía. Luego, todo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sentada en el mismo laboratorio 10 meses antes, con una pipeta temblando entre mis dedos. La alarma de incendios estaba en silencio. Mis pulmones estaban limpios. Mis palmas no tenían cicatrices. Y Sofía estaba de pie junto a mi mesa. Sonrí, porque Sofía era la chica de oro del departamento. Porque el doctor Rojas confiaba en ella, porque todos lo hacían. En mi segunda vida, apreté mi mano sobre la tapa y tiré de ella hacia mí, tan fuerte que sus uñas pulidas arañaron la mesa. Su sonrisa se resquebrajó. No, dije. Una sola palabra, seca, plana, definitiva. Ese fue el momento en que mi renacimiento comenzó de verdad. Sofía me miró parpadeando, como si el mobiliario hubiera hablado. Estaba acostumbrada a que las puertas se abrieran antes de llegar, a que los profesores recordaran su cumpleaños, y a que los estudiantes se rieran demasiado alto cada vez que hacía una broma. Su padre financiaba la beca de biomedicina Vidal. Su madre presidía la fundación de la universidad. Y su cara había aparecido en 3 pancartas por el campus junto al lema: el futuro de la ciencia. La mía nunca había aparecido en ninguna parte. Yo era Lara Montes, estudiante becada, asistente nocturna en la biblioteca, hija de una enfermera de barrio y un mecánico que vendió su moto restaurada para pagar el depósito de mi primer semestre en la residencia. Sofía tenía el pedigrí. Yo tenía el trabajo. Esa diferencia me había matado una vez. El doctor Rojas necesita el cuaderno para la revisión de la subvención, repitió ella. Cada palabra más lenta, como si mi negativa tuviera que ser un malentendido. Recordaba esta misma mañana de mi primera vida. Se lo había entregado. 3 días después, Sofía presentó mi modelo de plegamiento de proteínas en el foro de investigación de la Complutense. Lo llamó un desarrollo colaborativo, aunque mi nombre solo aparecía en letra microscópica debajo del suyo. 2 meses después, el cuaderno desapareció para siempre. Miré hacia el despacho acristalado del doctor Rojas, al final del laboratorio. No estaba allí. En mi primera vida, supuse que estaba en una reunión de la facultad. Ahora sabía que había estado en el hospital, visitando a su mujer, después de una operación. Sofía había mentido antes de las 9 de la mañana. Se lo daré yo misma, dije. Ella se inclinó más cerca, bajando la voz. No hagas esto raro, Lara. Esa frase me trajo de vuelta el olor a humo tan bruscamente que mi estómago se contrajo. Vi el almacén cerrado, la luz de alarma inútil, el cuaderno azul bajo su brazo. Mi agarre se fortaleció. Es raro cuando mientes sobre quién lo ha pedido. Un par de doctorandos en la centrífuga giraron la cabeza. Los ojos de Sofía se endurecieron, pero su sonrisa volvió para el público. Pareces estresada. Quizá deberías irte a casa. En mi primera vida,
Esa preocupación tan amable había convencido a todos de que yo era inestable. En mi segunda, cogí mi móvil, abrí la grabadora de voz y lo puse boca arriba entre nosotras. «Repite lo que el doctor Rojas te pidió que hicieras», dije. Ella se quedó mirando la luz roja de grabación. Luego se marchó sin decir una palabra más. Patrón interrumpido. La historia esperaba que yo me rindiera. Acababa de forzarla a improvisar. No desperdicié la ventaja celebrándolo. En cuanto Sofía desapareció por el pasillo, guardé el cuaderno en mi mochila, salí del laboratorio y fui a la cámara de seguridad más antigua del campus, la que estaba sobre el pasillo de servicio fuera del laboratorio 4. En mi primera vida, la investigación del incendio concluyó que la cámara había fallado meses antes de mi muerte. Nadie había cuestionado por qué falló. Yo sí. El Renacimiento no me había dado una memoria perfecta, solo fragmentos afilados por el terror. La luz ámbar sobre la puerta del almacén, la pulsera de Sofía golpeando el cristal, un carro de mantenimiento aparcado bajo la cámara. Si quería sobrevivir, no podía esperar a la semana del incendio. Necesitaba una cadena de pruebas, construida con tanto cuidado que ni el dinero de la familia Vidal pudiera romperla. Mi primera parada fue la seguridad del campus, donde una agente cansada llamada Elena Ortiz estaba sentada detrás de un escritorio rodeado de monitores anticuados. Ella había sido la única persona en mi primera vida que parecía inquieta por la historia oficial. En mi funeral, según un artículo que recordaba haber leído en ese extraño espacio entre la muerte y el despertar, ella había dimitido. Puse mi tarjeta de estudiante en su mesa y le dije que la cámara del pasillo parpadeaba cada vez que el carro de mantenimiento cargaba debajo de ella. Eso todavía no era cierto, pero sabía que lo sería. Elena frunció el ceño y comprobó la señal en directo. La imagen se veía clara. «¿Por qué estás mirando esa cámara?», preguntó. «Porque alguien intentó llevarse mi cuaderno de investigación esta mañana, usando el nombre de un profesor». Su expresión cambió. No era incredulidad, era interés. Le mostré la grabación de Sofía negándose a repetir la mentira. Probaba poco, pero establecía una marca de tiempo. Luego le pregunté cómo podían los estudiantes preservar formalmente las grabaciones de seguridad si temían el robo de investigación. Elena imprimió un formulario y me explicó que las grabaciones se sobrescribían después de 30 días, a menos que se adjuntaran a un informe de incidente. En mi primera vida me había quejado verbalmente. Esta vez rellené el formulario. Cada línea, cada casilla. Describí el intento de sustracción de propiedad intelectual. Mencioné a Sofía, el laboratorio, y solicité la preservación de las imágenes del pasillo. Antes de irme, fotografié el recibo firmado en la mano de Elena. Un trozo de papel no podía derrotar a Sofía Vidal, pero un trozo de papel podía convertirse en un muro si seguía añadiendo ladrillos. A mediodía, la universidad ya se sentía diferente, no más segura, más alerta, como si el propio edificio se hubiera dado cuenta de que la línea temporal se dividía bajo mis pies. Llevaba el cuaderno a todas partes, incluso al baño, porque recordaba con qué facilidad Sofía se movía por espacios cerrados. Sabía qué técnico dejaba llaves en los cajones, qué profesor usaba la misma contraseña para todo, qué limpiadora dejaba abierta la entrada trasera durante el almuerzo. Ella no rompía las reglas como una persona imprudente. Las doblaba a través de las relaciones, hasta que nadie podía identificar el momento en que la habían ayudado. Mi cuaderno era peligroso, porque documentaba algo que nadie más había notado. El estabilizador de proteínas en el centro de nuestro proyecto no funcionaba como Sofía afirmaba. Y los resultados parecían milagrosos solo porque ella había excluido 14 muestras fallidas y había alterado los registros de temperatura. Descubrí la discrepancia en mi primera vida 2 semanas antes del foro, pero supuse que era un error de calibración. Sofía me convenció para que repitiera el experimento. Luego presentó los datos limpios, mientras yo todavía estaba comprobando los fallos. Más tarde, cuando el proyecto atrajo a un patrocinador farmacéutico, la presión creció. El patrocinador quería una patente. El doctor Rojas quería la seguridad de su plaza.
Sofía quería la renovación de la beca que garantizaba su puesto en la graduación. Y yo quería que alguien admitiera que los resultados eran erróneos antes de que un compuesto defectuoso entrara en pruebas con animales. Ese deseo me había hecho un inconveniente. Esta vez entré directamente al despacho del doctor Rojas. Cuando regresó a las 3, parecía agotado, con la corbata floja, la preocupación tallada bajo sus ojos. «Lara, ¿puede esperar esto?», preguntó. En mi primera vida, siempre había dejado que las personas poderosas decidieran cuándo mis preocupaciones merecían su tiempo. «No», dije, y puse una fotocopia de 3 registros de temperatura contradictorios en su escritorio. No le enseñé el cuaderno. Aún no. Alguien intentó recoger mis registros originales usando su nombre. Antes de entregar nada, necesito una confirmación por escrito de los procedimientos de la cadena de custodia. Se quedó mirando las páginas, luego a mí. ¿Quién? Sostuve su mirada. Sofía. Su silencio duró demasiado. Ahí estaba. No era sorpresa, sino cálculo. Eso me asustó más que la ira. Finalmente dijo: «Puede que haya habido un malentendido». Recordé llamas detrás de un cristal. «Entonces ponga el malentendido por escrito», respondí. No lo hizo. En cambio, a las 5:17 de esa tarde recibí un correo del doctor Rojas solicitando que todos los cuadernos de los estudiantes fueran entregados para una auditoría interna no programada. El mensaje ponía en copia a Sofía y a nadie más. En mi primera vida, ese tipo de autoridad habría sido suficiente para hacerme obedecer. En mi segunda, leí la política de integridad de la investigación de la universidad hasta medianoche y encontré el párrafo que él esperaba que yo nunca viera. Los registros de investigación originales de los estudiantes podían ser revisados, pero su transferencia requería un inventario firmado por el estudiante, el supervisor y un testigo independiente. A las 8 de la mañana siguiente, llegué con 2 bolsas de pruebas selladas, un escáner portátil y Nuria Sanz, una estudiante de último año de química, cuyo sentido de la justicia solo era igualado por su odio a la costumbre del doctor Rojas de robar la leche comunal. Nuria había sido mi amiga en ambas vidas, aunque en la primera le oculté mis miedos porque no quería ponerla en peligro. Ese secretismo no había protegido a nadie. «Dijiste que esto sería dramático», susurró mientras entrábamos al laboratorio. «¿Has traído bolsas de pruebas?», respondí. «Eso es dramático». Escaneamos cada página de mi cuaderno frente a la administradora del departamento, la señora Herrero. Luego generamos una suma de verificación para el archivo digital y subimos una copia encriptada a un archivo externo. Había aprendido el proceso en un seminario online de integridad en la investigación que ignoré la primera vez. Sofía llegó a mitad del proceso y se detuvo en seco cuando vio a Nuria fotografiando cada página junto a una tarjeta de calibración fechada. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó. Nuria sonrió dulcemente, evitando malentendidos. Los ojos de Sofía se movieron hacia las bolsas de pruebas. Comprendió de inmediato que robar el cuaderno ya no borraría su contenido. El doctor Rojas salió de su despacho, irritado por los testigos, pero atrapado por su propio correo. Completamos el inventario. Él firmó, la señora Herrero firmó, yo firmé. Luego le entregué un duplicado sellado que contenía copias, no el original. «La política permite reproducciones certificadas para auditorías de rutina», dije. Su mandíbula se tensó. Sofía me miró con una nueva expresión, una que nunca había visto en mi primera vida. No era desprecio, era miedo. Y como el miedo hace que la gente cuidadosa sea descuidada, cometió su primer verdadero error antes del almuerzo. El error llegó disfrazado de preocupación. Sofía me invitó a un café. Eligió la cafetería acristalada frente al edificio de ciencias, donde todos podían vernos, pero nadie podía oír. En mi primera vida, había usado lugares así para fabricar intimidad. Un testigo podría recordar más tarde que estábamos sonriendo, sin saber que me había amenazado bajo la música. Acepté porque negarme la haría cautelosa. Pidió por las 2 sin preguntar, una costumbre que una vez confundí con confianza. «No sé qué crees que está pasando», comenzó, removiendo una bebida que nunca probó.
pero te estás creando problemas. Encendí la grabadora dentro de mi bolsillo. ¿Por proteger mi cuaderno? ¿Por insinuar una mala conducta donde no la hay? Dije. Mentiste. Su cuchara se detuvo. Te estás volviendo obsesiva. La misma palabra que apareció en el informe disciplinario después de mi muerte. Sentí un frío extenderse por mi pecho. Había empezado a escribir la historia pronto. Lara inestable. Lara celosa. La pobre Lara. Incapaz de lidiar con el éxito de Sofía. Esta vez, yo contraatacaría. ¿Qué es exactamente lo que te preocupa que muestre el cuaderno? Pregunté. Ella sonrió, pero sus pupilas se contrajeron. Nada. Esa es la cuestión. Entonces no te importará si entrego las muestras fallidas, junto con las exitosas. Su rostro se quedó quieto. Fuera de la cafetería, un camión de reparto daba marcha atrás, pitando bruscamente. El sonido se convirtió en la alarma de incendios que nunca sonó. Por medio segundo, el humo llenó mi boca. Mi mano dio un tirón, derramando café sobre la mesa. Sofía se echó hacia atrás, estudiándome con repentina satisfacción. «¿Lo ves?», susurró. «No estás bien. Esa era la trampa. Provocar, observar, diagnosticar». Apoyé ambas palmas en la mesa hasta que el flashback pasó. Luego me reí. No fuerte, solo lo suficiente para sorprenderla. Tienes razón, dije. No he estado durmiendo. Probablemente es porque encontré 14 ensayos omitidos en el registro del congelador. Su satisfacción se desvaneció. Me levanté, dejando el café intacto entre nosotras. Por cierto, la cafetería graba el audio cerca de la caja por el robo del mes pasado. Las paredes de cristal no dan privacidad. Era un farol. No sabía si las cámaras captaban sonido, pero Sofía me creyó. La vi mirar hacia el techo. Otra grieta en la máscara dorada. Esa tarde, el congelador falló. No la unidad entera. Solo el cajón que contenía las 14 muestras omitidas. El monitor de temperatura registró una subida repentina a las 2:08 p.m. y luego un retorno a la normalidad a las 2:31. Para cuando llegué, todos los tubos de mi bandeja se habían descongelado. Sofía estaba dando una presentación en un seminario al otro lado del campus, rodeada de 40 testigos. El doctor Rojas estaba en una reunión de presupuesto. El técnico, Iván, juró que nadie había abierto el congelador. Era un sabotaje elegante. Destruir las muestras mientras los dos sospechosos obvios tenían coartadas. En mi primera vida, había llorado en el laboratorio vacío y aceptado la pérdida. Esta vez, me agaché junto al congelador y miré debajo. Un fino cable de cobre desaparecía detrás del panel de ventilación. «No toques eso», dijo Iván. Lo fotografié primero. Elena, de seguridad, llegó 20 minutos después porque mi informe de incidente anterior le daba una razón para responder. El cable se conectaba a un relé remoto barato pegado detrás de la unidad. Cualquiera a menos de 50 metros podría interrumpir la energía de un solo circuito. «Podría haber sido instalado hace semanas», murmuró Iván. Parecía enfermo. «O esta mañana», dijo Elena. La cámara del pasillo debería habérnoslo dicho, pero cuando revisó la grabación, ésta saltaba entre la 1:54 y las 2:36. Un carro de mantenimiento había estado aparcado justo debajo de la cámara. Su cargador emitía interferencias, exactamente como yo recordaba. La cara de Elena cambió cuando lo vio. «Me avisaste de esto», asentí. Por primera vez desde que desperté, mi conocimiento del futuro se convirtió en evidencia en lugar de terror. Comprobamos el sistema de reserva de equipos. Un carro había sido retirado con el número de estudiante de Nuria. Nuria estuvo conmigo en la biblioteca durante todo ese tiempo. Alguien había copiado sus credenciales. El patrón de Sofía estaba emergiendo. Nunca incriminar al objetivo principal directamente cuando un amigo podría hacer que el objetivo pareciera manipulador. Si Nuria parecía responsable, mi credibilidad se derrumbaría junto a la suya. Pero el renacimiento me dio un detalle que Sofía no sabía que recordaba. En mi primera vida, el carro de mantenimiento del pasillo
tenía un mango verde agrietado envuelto en cinta plateada. Este carro tenía un mango negro nuevo. Había 2 carros. Habían colocado el carro equivocado para la cámara. Pídele a Elena que revise la zona de carga del sótano. Encontramos el viejo carro con el mango verde escondido detrás de unas sillas. Debajo de su asiento había un único pendiente dorado con forma de sol. Sofía había llevado el par a juego en cada foto publicitaria de ese semestre. El pendiente no era suficiente. Sofía había denunciado su pérdida en una gala benéfica 2 semanas antes y 3 personas confirmaron que se había quejado de ello. Había plantado la ambigüedad antes de plantar el objeto. Esa era su genialidad. Cada pista llegaba con una vía de escape. Elena lo embolsó de todos modos, pero vi la frustración en su rostro. Ella planea hacia atrás, le dije, desde la acusación hasta la coartada. Elena me estudió. Parece que la has estado observando durante años. Quizá debería haberlo hecho. No podía decirle que había visto a Sofía dejarme morir. Aún no. En su lugar, pedí el historial de acceso del carro. La puerta del sótano usaba tarjetas electrónicas, pero el lector había estado desconectado por mantenimiento. Otra coincidencia. Otro pasillo sin un registro limpio. Sofía no estaba trabajando sola. Había sospechado del doctor Rojas en mi primera vida, pero la sospecha no era una prueba. Se había beneficiado de los datos falsos. Había protegido a Sofía y había desestimado mis preocupaciones. Sin embargo, la persona que desactivaba cámaras, alteraba lectores de tarjetas y accedía al cableado del congelador, necesitaba conocimientos técnicos. Iván tenía esos conocimientos. También tenía deudas, un contrato temporal y una hija que recibía un tratamiento caro. En mi primera vida, testificó que yo ignoraba habitualmente los procedimientos de seguridad. Lo había odiado por ello. Ahora me preguntaba qué había comprado su testimonio. Cuando el laboratorio se vació esa noche, lo encontré en el almacén de suministros. Miraba una fotografía pegada dentro de su taquilla. Una niña pequeña con un pijama de hospital amarillo, sonriendo sin 2 dientes delanteros. ¿Cuánto pagó la Fundación Vidal por su tratamiento?, pregunté. Iván se giró tan rápido que golpeó la estantería. Los frascos tintinearon. ¿Qué has dicho? No te estoy juzgando. Tú no sabes nada. Sé que Sofía nunca ayuda sin comprar algo. Su rostro se derrumbó por un segundo antes de que la ira lo reconstruyera. Fuera de aquí. Me fui. Pero no sin antes notar el reloj nuevo en su muñeca. Un regalo para donantes de la Fundación Vidal. Esa noche, busqué informes públicos de la Fundación. Habían realizado un pago confidencial de asistencia médica, que coincidía con el mes en que Iván cambió su declaración sobre un incidente anterior en el laboratorio. No podía ver el nombre del destinatario, pero el momento importaba. A la mañana siguiente, dejé un sobre en su taquilla. Contenía copias de la fecha de pago, el fallo del congelador y la política de integridad de la investigación sobre testimonios coaccionados. En el frente, escribí solo: te culpará a ti, primero. Durante 3 días, no pasó nada. Luego, entraron a robar en mi apartamento. La cerradura no mostraba daños. Mi portátil seguía en el escritorio. Mi dinero seguía en el cajón de la cocina. Y la pulsera de plata barata de mi madre estaba intacta. Solo habían abierto mi mochila. El cuaderno original había desaparecido. Me quedé sin aliento. Incluso después de escanear cada página, perder el libro físico se sintió como ver repetirse mi primera vida. Revolví el apartamento, comprobando el congelador, el cesto de la ropa sucia, el espacio bajo el colchón, aunque sabía que lo había dejado con la cremallera cerrada dentro de la mochila. El pánico surgió demasiado rápido para pensar. Entonces recordé el señuelo. 2 noches antes, por consejo de Nuria, había movido el cuaderno original a una caja de seguridad y lo había reemplazado con una copia casi idéntica. El señuelo contenía páginas precisas hasta el último tercio, donde había insertado cambios sutiles. Una fórmula falsa, una fecha de reunión inventada y una nota manuscrita, sugiriendo que las muestras omitidas se guardaban fuera,
en la taquilla C del antiguo edificio de anatomía. Tales muestras no existían. La taquilla C sí. Estaba debajo de una cámara instalada tras una serie de robos. Llamé a Elena. Denuncié el robo y le di los detalles de la trampa del señuelo. ¿Planeaste que alguien lo robara?, preguntó. Planeé para Sofía. A las 11:42 p.m., la cámara del edificio de anatomía grabó a una figura encapuchada entrando con una tarjeta de personal copiada. La figura abrió la taquilla C, la encontró vacía y se quedó allí el tiempo suficiente para revelar una tarjeta de identificación del hospital enganchada bajo la chaqueta. Era Iván. Elena lo detuvo antes de que llegara al aparcamiento. Duró 19 minutos en la sala de interrogatorios. Sofía había prometido cubrir el tratamiento de su hija y renovar su contrato si él se encargaba del acceso a los equipos y recuperaba el cuaderno. El doctor Rojas sabía de la manipulación de datos, dijo Iván, pero insistió en que el proyecto era demasiado valioso como para ponerlo en peligro por una rivalidad estudiantil. La llave del apartamento venía de una caja de seguridad en la oficina del departamento. Las credenciales copiadas, de fotografías de tarjetas dejadas en las mesas. El sabotaje del congelador fue obra de Iván. La interferencia de la cámara fue obra de Iván. Pero la orden de coger mi cuaderno vino de Sofía. ¿Tienes mensajes?, preguntó Elena. Él negó con la cabeza. Sofía daba las instrucciones cara a cara. Por supuesto que sí. Incluso acorralada, se mantenía a un paso de la prueba. La universidad intentó enterrar el asunto de Iván antes del amanecer. A las 9 había sido suspendido por acceso no autorizado, y el correo oficial describía el incidente como un asunto aislado de un empleado. El nombre de Sofía no aparecía. El nombre del doctor Rojas no aparecía. El mío aparecía 2 veces, ambas junto a la frase «disputa de propiedad personal». Leí el aviso en el atrio abarrotado, mientras los estudiantes susurraban a mi alrededor. Sofía entró por las puertas de cristal. Llevaba pantalones color crema, pendientes de perlas y la expresión de alguien que llega a un funeral que ha organizado. Uno de los pendientes era el sustituto del sol perdido. Caminó directamente hacia mí. «He oído lo de tu apartamento», dijo en voz baja. Debió de ser aterrador. Los estudiantes cercanos se giraron para mirar. Entendí la actuación. No se acercaba a mí, a pesar del escándalo. Se acercaba por él. La dorada Sofía mostrando compasión a la inestable Lara. Iván confesó, dije. Sus ojos parpadearon una vez. A entrar a robar, a todo lo que hizo. Entonces espero que reciba ayuda. Me tocó el brazo. Retrocedí antes de que el contacto pudiera convertirse en una fotografía. Dijo que tú se lo ordenaste. Se hizo el silencio. El rostro de Sofía se compuso en una expresión de dolor. Lara, esa es una acusación muy seria. Sí. ¿Tienes pruebas? Ahí estaba la pregunta sobre la que había construido su vida. No un ¿lo hice? Solo un ¿puedes probarlo? Miré a los estudiantes con sus móviles, a las pancartas con su cara, a las ventanas de la Facultad de Ciencias sobre nosotros. Aún no, dije. Ella sonrió con un alivio casi invisible. Entonces quizá deberías parar antes de arruinar tu futuro. En mi primera vida, esa amenaza me habría silenciado. En mi segunda, me dio la forma de su mayor debilidad. Sofía creía que la prueba era un objeto, un mensaje, una grabación, una huella dactilar, algo que podía robar, destruir o explicar. No entendía que la prueba también podía ser un patrón diseñado en torno a sus elecciones. Tienes razón. Dije lo suficientemente alto como para que los móviles lo captaran. Debería centrarme en la graduación y en la presentación. Por primera vez, perdió el control por completo. Su mano se apretó alrededor de su carpeta hasta que el papel se dobló. La beca de Biomedicina Vidal requería que los finalistas defendieran la originalidad e integridad de su investigación ante un panel externo. La entrevista de renovación de Sofía era en 12 días. La mía había sido cancelada en mi primera vida después de que ella me acusara de mala conducta. Esta vez
Nuestros 2 nombres seguían en el calendario. Cambié de estrategia esa tarde. Hasta entonces, había intentado demostrar que Sofía robó mi trabajo. Eso era difícil, porque había mezclado sus contribuciones con las mías lentamente, borrador a borrador, hasta que la autoría parecía compartida. Así que dejé de luchar por la propiedad y me centré en la competencia. Una persona que roba un resultado puede memorizar la conclusión, pero no siempre puede sobrevivir al camino que lleva a ella. Mi cuaderno contenía docenas de intentos fallidos, observaciones extrañas, callejones sin salida y ajustes que solo tenían sentido si habías realizado los experimentos tú mismo. Solicité una prueba de replicación formal ante el panel de la beca, citando el congelador comprometido y el interés del patrocinador. El doctor Rojas la denegó en 7 minutos. Apelé a la enlace de ética externa, la profesora Belmonte. Adjunté los registros contradictorios, el aviso de suspensión de Iván, mis documentos de cadena de custodia y la descripción prematura del robo por parte de la universidad como personal. Belmonte no era parte del departamento de biomedicina. Se especializaba en mala conducta estadística y había construido una carrera avergonzando a instituciones que preferían soluciones silenciosas. Aprobó la prueba en 1 hora. Sofía tendría que reproducir el efecto estabilizador en un laboratorio supervisado, usando muestras ciegas. Cuando el anuncio llegó al departamento, me encontró en la escalera. Sin público esta vez, sin paredes de cristal. Retira la solicitud, dijo. ¿Por qué? Porque sabes que la replicación retrasará la entrega al patrocinador. Solo si el resultado falla. Alteraste el protocolo. Casi sonreí. ¿Qué versión? Se dio cuenta demasiado tarde de que había admitido que existían múltiples versiones. Saqué mi móvil, pero me lo quitó de la mano de un manotazo. El dispositivo golpeó la barandilla y cayó un piso, rompiéndose contra el hormigón. Por un momento, ambas miramos hacia abajo. Luego susurró: «¿Crees que ser pobre te hace noble?» La crueldad fue tan repentina e infantil que vi a la persona asustada debajo del barniz. «No», dije. «Creo que estar protegida te hizo descuidada». Se acercó más. «No tienes ni idea de lo que pasa si este proyecto se derrumba». Sí que la tenía. El doctor Rojas perdía al patrocinador. Iván perdía el apoyo para el tratamiento. Sofía perdía la beca. El departamento perdía prestigio. Y en mi primera vida, yo lo perdí todo para que ellos pudieran conservarlo. «Sé exactamente lo que pasa», le dije. «Esta vez le pasa a la gente adecuada». La prueba de replicación se programó para un lunes a las 7 de la mañana. Lo suficientemente temprano para evitar espectadores y lo suficientemente tarde para que Sofía pasara el fin de semana preparándose. La profesora Belmonte controlaba las muestras. Elena observaba la sala como parte de la investigación de seguridad y 2 científicos externos se unieron por vídeo. El doctor Rojas se sentó al fondo con los brazos cruzados, pareciendo 10 años mayor que 2 semanas antes. Sofía entró con una bata de laboratorio limpia y se ató el pelo en un moño bajo, sin lujos, sin sonrisa de la fundación. Por primera vez, parecía lo que afirmaba ser, una científica lista para defender su trabajo. Esa apariencia casi me hizo dudar. En mi primera vida, había pasado años comparando mi agotamiento con su facilidad, mi incertidumbre con su confianza. Viéndola colocar las pipetas, me pregunté si la había subestimado. Entonces cogió el tampón equivocado. Fue un error diminuto, fácil de corregir, pero mi pulso se aceleró. El estabilizador era sensible a la fuerza iónica. Cualquiera que hubiera realizado el método más de 2 veces habría comprobado la etiqueta del tampón antes de destaparlo. La profesora Belmonte no dijo nada. Sofía se corrigió tras mirar al doctor Rojas. La prueba continuó. Siguió el protocolo pulido del dossier del patrocinador, la versión despojada de cada paso fallido. A los 40 minutos, sus controles empezaron a desviarse. A los 60, el supuesto efecto estabilizador desapareció. Culpó a la antigüedad de los reactivos. Belmonte reemplazó los reactivos con backups sellados. El efecto volvió a fallar.
Entonces llegó la interrupción que había estado esperando. Una muestra ciega produjo el resultado dramático mostrado en la presentación de Sofía. Sus hombros se relajaron. «Ahí está», dijo. «Eso lo confirma». La profesora Belmonte le pidió que identificara por qué esa muestra se comportaba de manera diferente. Sofía se lanzó a una explicación ensayada sobre la afinidad molecular. Abrí mi cuaderno original, que había sido recuperado de la caja de seguridad bajo escolta, y lo puse en una página fechada 11 meses antes. «Esa muestra contiene contaminación por glicerol de un dispensador agrietado», dije. «El efecto aparente es un artefacto». Belmonte reveló el código ciego. Tenía razón. Sofía miró la muestra como si la hubiera traicionado personalmente. Los científicos externos comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué se habían excluido 14 ensayos fallidos? ¿Por qué su presentación contenía el resultado contaminado sin anotación? ¿Por qué su protocolo omitía el incidente del dispensador? Sofía respondió mal a la primera pregunta, con enfado a la segunda y con silencio a la tercera. Entonces el doctor Rojas se levantó y dijo: «La estudiante puede haber malinterpretado los registros preliminares». La profesora Belmonte miró más allá de Sofía, hacia él. «¿Qué estudiante?», preguntó. Él no respondió. Eso debería haberlo terminado, pero las instituciones rara vez se rinden ante la primera aparición de la verdad. Negocian con ella. Para la hora del almuerzo, el decano propuso posponer la decisión de la beca hasta después de la graduación, permitiendo a Sofía cruzar el escenario mientras la revisión continuaba en privado. El patrocinador solicitó confidencialidad. El doctor Rojas contrató a un abogado. La Fundación Vidal emitió un comunicado elogiando el diálogo académico riguroso y advirtiendo contra el acoso online a estudiantes. Mi nombre empezó a ser tendencia en el foro del campus junto a palabras como celosa, inestable y oportunista. Cuentas anónimas publicaron fotos de mi edificio y afirmaron que yo había fingido el robo. Un hilo sugería que mi familia nunca podría haber pagado el asesoramiento legal necesario para desafiar a Sofía, así que debía estar financiada por una empresa rival. Nuria quería responder a cada comentario. La detuve. «Están tratando de mover el juicio de la evidencia a la popularidad», dije. «Entonces lo devolveremos». Creamos una cronología pública usando documentos que la universidad ya había publicado. La fecha de mi primer informe de incidente, el inventario de la cadena de custodia, el fallo del congelador, la suspensión de Iván, la orden de replicación y el resultado fallido. Sin insultos, sin especulaciones. Solo fechas, políticas y firmas. La profesora Belmonte se negó a que el panel de la beca se retrasara. Sus estatutos requerían una decisión antes de la graduación, porque el beneficiario daría el discurso de clausura de ciencias. La entrevista seguía programada para el jueves. Los partidarios de Sofía llenaron el pasillo fuera de la sala de audiencias con lazos dorados. Los míos consistían en Nuria, Elena, mi madre y mi padre, que habían conducido 6 horas en una camioneta que olía ligeramente a aceite de motor. Papá llevaba el viejo casco de moto que había guardado después de venderla. Para la suerte, dijo. Casi lloré cuando lo vi. En mi primera vida, mis padres habían asistido a un funeral sin cuerpo y sin respuestas. En esta vida, estaban a cada lado de mí mientras yo estaba lo suficientemente viva como para tener miedo. Mi madre me ajustó el cuello y dijo, «No tienes que demostrar que mereces sobrevivir a esto». Las palabras me golpearon en un lugar más profundo de lo que ella sabía. Había tratado el renacimiento como una deuda, como si tuviera que ganar perfectamente, o la muerte me reclamaría. Por primera vez, entendí que recuperar el cuaderno no era solo para destruir a Sofía, era para negarme a desaparecer. La audiencia de la beca comenzó con la presentación de Sofía. Vestía de oro, no literalmente, sino en todos los sentidos simbólicos posibles. Un vestido pálido bajo su chaqueta, el pin de la fundación en su solapa, la luz del sol dispuesta detrás de ella a través de los altos ventanales. Habló sin notas. Sus diapositivas
Eran hermosas. Si no hubiera sabido la verdad, yo también podría haberla creído. Describió el proyecto del estabilizador como un esfuerzo de equipo que ella había guiado desde la incertidumbre hasta la aplicación. Mi nombre apareció una vez, en una diapositiva de colaboración, después del doctor, Rojas y 3 representantes del patrocinador. Luego habló de resiliencia, liderazgo y responsabilidad ética. Patrón interrumpido. A mitad de camino, la profesora Belmonte apagó el proyector. Sofía se detuvo. «Continúe sin las diapositivas», dijo Belmonte. «Explique el desarrollo cronológicamente, incluyendo los ensayos fallidos». La sala cambió. La confianza de Sofía dependía de controlar la secuencia. Podía recitar una historia pulida, pero el cuaderno preservaba la verdad desordenada. Situó el incidente de contaminación después de la recalibración de temperatura, aunque ocurrió 6 semanas antes. Afirmó que cambiamos el tampón después del ensayo 22, pero mi solicitud de suministros firmada demostraba que lo cambiamos después del ensayo 9. Cuando se le preguntó por qué el ensayo 17 tenía una señal inusualmente alta, repitió su explicación de afinidad molecular. La profesora Belmonte colocó el dispensador de glicerol agrietado en una bolsa de pruebas sobre la mesa. Sofía se puso pálida. El panel le entregó 3 fotocopias sin etiquetar de mi cuaderno y le pidió que identificara qué observaciones había registrado ella. Seleccionó 2. Nuria había escrito una durante una sesión compartida. Yo había escrito la otra. Ninguna pertenecía a Sofía. La caligrafía puede parecer similar en condiciones de laboratorio, dijo. Mi padre hizo un sonido como una tos, que definitivamente fue una risa. Entonces el presidente hizo la pregunta que Sofía más temía. ¿Qué contribución intelectual original hizo usted a este proyecto? Habló durante 4 minutos sin nombrar una sola. Liderazgo, coordinación, traducción, visión, networking. Cada palabra rodeaba la ausencia. Finalmente, dijo que el ajuste clave de temperatura era suyo. Abrí el cuaderno original en la entrada fechada y firmada por mí, y refrendada por Iván. Iván había proporcionado una declaración jurada confirmándolo. El abogado de Sofía objetó que estaba comprometido. La profesora Belmonte estuvo de acuerdo y presentó el registro de auditoría automatizado del equipo, recuperado de una copia de seguridad externa. Mi ID de usuario había realizado el cambio. Sofía miró al doctor Rojas. Él bajó la vista. Su mundo dorado no se hizo añicos ruidosamente. Simplemente dejó de reflejarla. Entonces, el panel se dirigió a mí, y Sofía hizo su último movimiento. Su abogado presentó una página impresa de mi cuaderno señuelo robado, la que contenía la fórmula falsa. Afirmó que demostraba que yo había manipulado los registros después de que comenzara la disputa. Por un segundo peligroso, la sala se inclinó. Había esperado que Sofía usara la nota falsa de la taquilla, no la fórmula. El señuelo fue diseñado como una trampa, pero crear deliberadamente registros de investigación alterados todavía podía ser enmarcado como mala conducta si se ignoraba el contexto. El abogado colocó la página junto a un escaneo de la copia de auditoría certificada. Las fórmulas diferían. «Señorita Montes», dijo el presidente, «¿puede explicar esto?» Sofía finalmente pareció viva de nuevo. Creía que había revertido todo el caso. Respiré hondo. Sí. La página proviene del cuaderno robado de mi apartamento. Su abogado sonrió. ¿Admite que es suyo? Admito que es un señuelo creado después de presentar una denuncia por robo. Exigió pruebas de cuándo fue creado. Miré a Nuria. Ella le pasó a la profesora Belmonte un sobrenotariado. 2 días antes del robo, Nuria y yo habíamos depositado una copia de cada alteración del señuelo con un abogado independiente, junto con un vídeo que mostraba el montaje del cuaderno y una declaración explicando su propósito. La fórmula falsa estaba marcada en rojo, también la nota falsa de la taquilla, y la fecha de reunión inventada. Elena añadió las imágenes del edificio de anatomía de Iván buscando en la taquilla C. La sonrisa del abogado se desvaneció. La página destinada a probar que yo falsifiqué registros, en cambio,
Probaba que Sofía poseía material sustraído durante el robo, material nunca entregado a la universidad, Y nunca revelado públicamente. ¿Cómo obtuvo su clienta esto?, preguntó la profesora Belmonte. El abogado solicitó un receso. Sofía le susurró urgentemente. El presidente denegó el receso hasta que se identificara la fuente. El doctor Rojas se removió en su asiento. Entonces, con el terrible instinto de una persona que se ahoga empujando hacia abajo el cuerpo más cercano, Sofía lo señaló. Él me la dio, dijo. La sala quedó en absoluto silencio. El doctor Rojas levantó la vista como si ella lo hubiera golpeado. Sofía, advirtió. Dijiste que necesitábamos proteger la subvención, continuó ella, las palabras saliendo a toda prisa ahora. Dijiste que Lara era emocional y que el cuaderno lo arreglaría. Tú le dijiste a Iván dónde se guardaba la llave del apartamento. Su abogado la agarró de la manga, pero ella se soltó. Yo no entré, no desactivé nada. Solo usé lo que él me dio. El doctor Rojas se levantó. Eso es mentira. Sofía se rió una vez. Seca, incrédula. Ahora te importan las mentiras. Esa risa acabó con los dos. La audiencia se suspendió en medio del caos. La seguridad separó al doctor Rojas de Sofía mientras sus abogados gritaban unos sobre otros. El panel de la beca permaneció a puerta cerrada. Fuera, los partidarios de los lazos dorados se quitaron silenciosamente los lazos de sus muñecas. La madre de Sofía llegó con 2 directores de la fundación y exigió acceso al decano. Su padre llamó al presidente del consejo de la universidad. Durante 3 horas, el poder se movió por el edificio como el clima. Llamadas, amenazas, reuniones de emergencia, declaraciones redactadas y retiradas. Me senté en el suelo junto a una máquina expendedora porque todas las sillas estaban ocupadas por reporteros. Nuria me dio galletas. No pude comerlas. Mi cuerpo había empezado a recordar de nuevo el almacén de disolventes. El olor a plástico caliente salía de un armario de mantenimiento y de repente no podía respirar. Vi llamas rodando por el techo. Oí mis propios puños contra el cristal. Me levanté tan rápido que las galletas se esparcieron. Elena me encontró en la escalera, agarrada a la barandilla. «Estás aquí», dijo. «Mírame. Estás aquí». Se lo conté entonces. No lo del Renacimiento. Apenas podía explicármelo a mí misma. Le conté la imagen que me había atormentado desde que desperté. Sofía fuera del almacén de disolventes cerrado, la alarma desactivada, el cuaderno bajo su brazo. Elena no lo llamó un sueño. Hizo preguntas prácticas. ¿Qué puerta? ¿Qué alarma? ¿Qué pulsera? Describí la luz ámbar y el sonido de los golpecitos. Su rostro se afiló. La alarma del almacén de disolventes estaba programada para ser reemplazada el próximo mes, dijo. Iván presentó la solicitud de mantenimiento ayer. Mi futura muerte ya había sido preparada. La revelación nos heló a ambas. Elena llamó a los investigadores para que inspeccionaran la sala de inmediato. Detrás del panel de la alarma, encontraron un módulo de bypass idéntico al relé del congelador. El desbloqueo de emergencia había sido parcialmente desenroscado para que pudiera atascarse con la expansión por calor. Una pequeña cámara apuntando a la puerta había sido desconectada, pero su tarjeta de memoria local permanecía dentro. La mayor parte del metraje había sido borrado. Un clip sobrevivió porque el proceso de eliminación falló cuando la batería murió. Mostraba a Sofía y al doctor Rojas probando la puerta 3 noches antes, mientras Iván vigilaba el pasillo. Sin fuego, sin un plan explícito. Sin embargo, se oía al doctor Rojas decir: «Una vez que los originales estén asegurados, acabaremos con la perturbación». Sofía preguntó: «¿Y si no coopera?». El clip terminaba antes de su respuesta. No era una prueba de asesinato. Era la prueba de que mi muerte no había sido un accidente esperando a ocurrir. Había sido una solución en construcción. A las 5:26 p.m., el panel de la beca regresó. El ensayo de graduación había comenzado en el auditorio de abajo, y la música de la orquesta estudiantil flotaba a través de las paredes. El presidente leyó la decisión en una sala abarrotada.
La beca de Sofía Vidal era revocada inmediatamente por falsificación de investigación, no revelar conflictos de intereses materiales, posesión de registros robados y conducta incompatible con los requisitos de integridad de la beca. Su nominación para el discurso de ciencias fue retirada. Su autorización de graduación fue suspendida a la espera de una investigación más amplia. El panel remitió al doctor Rojas a la Autoridad Nacional de Investigación y recomendó la terminación de la actividad del patrocinador. Mi beca, que había sido puesta bajo revisión tras la queja anónima de Sofía, fue restaurada con todos los pagos atrasados. El panel también me reconoció como la autora principal del estudio del estabilizador y registró formalmente que el efecto declarado había fallado en la replicación. La gente jadeaba en diferentes partes, pero yo solo oí una frase con claridad. La señorita Vidal no se graduará mientras la investigación permanezca sin resolver. Sofía estaba de pie cerca de la pared, entre sus padres. Todo el color había desaparecido de su rostro. Me miró y por un segundo la sala abarrotada desapareció. Estábamos de vuelta en el laboratorio 4, separadas por cristal y humo. En mi primera vida, ella había sostenido mi cuaderno mientras yo suplicaba. En esta, yo lo sostenía contra mi pecho, mientras ella buscaba en mi cara piedad, una explicación o quizá permiso para culparme. No sentí un triunfo tan limpio como había imaginado. Sentí pena por la chica que había sido, la que creía que la amabilidad requería silencio. Sofía se abrió paso entre la multitud y se detuvo frente a mí. «Me has arruinado la vida», dijo. Las cámaras se alzaron a nuestro alrededor. Podría haber soltado una frase de venganza perfecta. Había ensayado varias en momentos de insomnio. En cambio, abrí el cuaderno por la primera página, donde mi yo de 19 años había escrito mi nombre con nerviosas letras mayúsculas. «No», dije. Recuperé la mía. Ella miró la página, luego a mí. La chica de oro había pasado años tratando el trabajo de otros como una extensión de su propio futuro. No pudo entender el límite hasta que se convirtió en un muro. El día de la graduación llegó bajo un cielo tan claro que parecía de mentira. La universidad retiró las pancartas de Sofía durante la noche, dejando rectángulos pálidos en el ladrillo donde la luz del sol no había desteñido las paredes. El despacho del doctor Rojas estaba precintado. Iván llegó a un acuerdo de cooperación y mantuvo el apoyo médico para su hija a través de una organización benéfica independiente gestionada por la profesora Belmonte. Aún enfrentaría consecuencias, pero la Fundación Vidal ya no podía usar el tratamiento de la niña como una correa. El patrocinador congeló la patente y financió una auditoría externa de cada proyecto de nuestro laboratorio. 3 exalumnos se presentaron con historias de créditos robados, registros alterados y presiones para excluir resultados fallidos. El escándalo de Sofía ya no era una rivalidad entre 2 mujeres. Era un sistema finalmente visible, porque un cuaderno se había negado a desaparecer. Crucé el escenario con una toga negra mientras Nuria vitoreaba lo suficientemente alto como para avergonzar a toda una fila. Mi madre lloró antes de que dijeran mi nombre y continuó mucho después. Papá llevaba una corbata cubierta de pequeñas motocicletas. Cuando el decano me entregó mi título, las luces del auditorio brillaron blancas. Y por un latido aterrador, pensé en el fuego. Luego, los aplausos golpearon como lluvia. Me quedé. Respiré. Estaba viva. Después de la ceremonia, la profesora Belmonte me ofreció una plaza financiada en su laboratorio de integridad de la investigación. Allí podría reconstruir el proyecto correctamente o abandonarlo por completo. Esa elección importaba más que la oferta. En mi primera vida, cada camino se había estrechado en torno a las decisiones de Sofía. En esta vida, el futuro se abría, porque la verdad no exigía que yo permaneciera en la habitación donde me habían hecho daño. Acepté el puesto, pero cambié la pregunta de investigación. En lugar de demostrar que el estabilizador funcionaba,
Estudié por qué las muestras contaminadas creaban falsos positivos en las señales de plegamiento y cómo los sistemas automatizados podían detectar informes selectivos antes de la publicación. El fracaso se convirtió en el centro del trabajo, en lugar de ser algo escondido en un congelador. Mi cuaderno, una vez tratado como un obstáculo, se convirtió en la base de un método diseñado para proteger a otros investigadores del mismo tipo de borrado. Meses después, Sofía fue acusada de conspiración para cometer robo, manipulación de pruebas e implicación en la interferencia del sistema de seguridad. El doctor Rojas se enfrentó a acusaciones adicionales relacionadas con fraude de subvenciones y negligencia grave. Ninguno de los casos terminó rápidamente. La riqueza estira las consecuencias incluso cuando no puede borrarlas. Los abogados de Sofía la presentaron como una estudiante presionada, manipulada por un supervisor mayor. El doctor Rojas se presentó como un mentor confiado, engañado por una protegida ambiciosa. Iván se presentó como desesperado. Cada versión contenía suficiente verdad para ser peligrosa y suficiente omisión para seguir siendo una mentira. Testifiqué una vez. La sala del tribunal era más pequeña que la cámara de la beca y mucho menos dramática. Sofía se sentó detrás de su abogado con el pelo cortado por los hombros, sin pin dorado, sin cámaras permitidas. Cuando describí el robo del cuaderno y el bypass de la alarma, me observó sin parpadear. Su abogado preguntó si mi hostilidad hacia Sofía podría haber influido en mi interpretación de los hechos. Sí, dije. Pareció sorprendido. ¿Admite su parcialidad? Admito que sobrevivir a alguien cambia como la ves. Por eso traje registros en lugar de pedirle al tribunal que confíe en mis sentimientos. El fiscal mostró los informes de incidentes, los registros de auditoría, el archivo del señuelo notariado, las grabaciones de seguridad, los dispositivos de relé y la transcripción de la audiencia. Mi ira no necesitaba ser objetiva. Las pruebas sí. Fuera del juzgado, un periodista me preguntó si perdonaba a Sofía. La pregunta me irritó, porque a las mujeres siempre se nos pide que convirtamos la supervivencia en gracia para el consuelo público. El perdón no forma parte del conjunto de datos. Respondí y me alejé. Nuria se rió tan fuerte que casi se le cayó el café. Ese clip viajó más lejos online que los viejos vídeos de la beca de Sofía. No me gustaba convertirme en un símbolo, pero entendía la utilidad de una frase que interrumpía la historia esperada. No era la chica herida ofreciendo redención a la mujer que la dañó. Era una científica negándose a falsificar la conclusión. Un año después de la graduación, volví al laboratorio 4 para la retirada final de materiales archivados. La sala había sido renovada. La puerta del almacén ahora tenía 2 liberaciones independientes, una alarma mecánica ruidosa y una ventana que no podía ser cubierta. Nuevas cámaras vigilaban el pasillo. La profesora Belmonte vino conmigo, pero esperó fuera mientras yo abría el armario que una vez contenía mi investigación. Al fondo había una caja de cartón etiquetada Montes, personal. Dentro había guantes viejos, un temporizador agrietado, 3 bolígrafos y el cuaderno azul marino. Lo levanté con cuidado. La tapa tenía los arañazos de las uñas de Sofía de la mañana en que desperté de nuevo. El verdadero cambio no había ocurrido cuando le arranqué el cuaderno de la mano. Sucedió cada vez que rechacé el silencio más fácil después. Cuando presenté el formulario, preservé las grabaciones, invité a testigos, documenté el señuelo, solicité la replicación y dije la verdad, incluso cuando la institución intentó renombrarla como conflicto. El renacimiento no fue una única mañana milagrosa. Fue una serie de elecciones que hicieron imposible el antiguo final. Pasé a la última página escrita. En mi primera vida, había contenido una advertencia para mí misma. Comprobar alarma. Preguntar a Iván. No reunirse con Sofía a solas. Esas palabras se habían ido porque esta línea de tiempo nunca me había exigido escribirlas. La página estaba en blanco. Me senté en la mesa del laboratorio, destapé un bolígrafo y escribí una nueva entrada. Graduación más 1 año. Replicación independiente completa. Modelo de contaminación validado. Sin heridos, sin datos perdidos.
Luego, debajo, añadí una última frase. Sigo aquí. Cerré el cuaderno y salí por el pasillo mientras la alarma sobre el almacén de disolventes parpadeaba en verde. A veces la gente cuenta la historia como si Sofía lo hubiera perdido todo, porque yo recuperé un cuaderno. Prefieren esa versión porque es simple. Un objeto, una confrontación, una chica de oro cayendo antes de la graduación mientras la estudiante becada ignorada se alza en su lugar. Pero un cuaderno no puede destruir a una persona honesta. Solo puede preservar lo que una persona deshonesta necesita que se olvide. Sofía no perdió su beca porque yo renaciera con un conocimiento secreto o porque el destino me eligiera a mí en lugar de a ella. La perdió porque cuando el trabajo falló, ocultó los fracasos. Cuando el crédito la tentó, tomó el mío. Cuando las preguntas la amenazaron, reclutó el miedo, el dinero y la autoridad para silenciarlas. Y cuando todas las escapatorias se estrecharon, sacrificó a las personas que la habían protegido. Mi segunda vida no me hizo más inteligente que los demás. Me hizo no estar dispuesta a ignorar el primer pequeño robo, simplemente porque confrontarlo parecía descortés. Esa mañana, cuando sus dedos se cerraron alrededor de la cubierta azul marino y dijo que el doctor Rojas lo quería, el futuro esperaba dentro de un movimiento que nadie más notó. En una vida, solté mi agarre y pasé los siguientes 10 meses siendo borrada. En la otra, tiré hacia mí. Esa resistencia expuso una mentira. La mentira expuso un patrón. El patrón expuso un sistema. Y el sistema finalmente se derrumbó bajo el peso de los registros que no pudo quemar. La última vez que vi a Sofía, salía del tribunal bajo un paraguas gris, rodeada de abogados en lugar de admiradores. Miró al otro lado de la calle y vio el cuaderno en mi mano. Ya no lo llevaba por miedo al robo. Lo llevaba a un archivo donde los estudiantes podrían estudiar el caso y aprender por qué los experimentos fallidos importan. Sofía apartó la mirada primero. Yo no. El semáforo cambió. Crucé la calle hacia el edificio de ciencias, hacia mi nuevo laboratorio, hacia un futuro que no pertenecía a ningún patrocinador, supervisor o chica de oro. Había recuperado más que mi cuaderno. Había recuperado la autoría de mi propia vida. Y esta vez, nadie más escribiría el final.